Buenos tardes. Good. Well, first of all, thank you very much for giving an opportunity to moderate this important primary session. My name is Keiko Saki. I come from United Nations Statistics Division headquarters. This session particularly puts the issue of development of gender statistics in a historical context. But I myself come from the United Nations. Just allow me to add a few words about our work at the United Nations. As you know, for many years, the United Nations has made tremendous efforts to promote gender equality and to advance the status of women by putting them in the forefront of a global development agenda. In particular, as been already mentioned a few times, the fourth World Conference on Women, held in China in 1994, marked a significant turning point for the gender issues at the global level. The Beijing Platform Action adopted at the conference identified the critical areas of concern in this area, and it has been, to date, the leading strategic document for the advancement of women's status and achievement of gender equality. The Beijing Platform Action acknowledges the importance of collecting and producing gender statistics, and also requests to disseminate those gender statistics very regularly. The importance of achieving gender equality as a development agenda was reaffirmed in the year 2000 by including gender issues as a standalone goal of one of 8 MDG goals, as you may recall. The monitoring of the progress in achieving MDGs has not only contributed to improve the availability of gender statistics worldwide, but also proved that gender statistics are the effective tool to elucidate the situation of women and men, and also it allows us to assess the effectiveness of policy and programs. Most recently, as the Undersecretary General of the UN Women has already mentioned, in New York, the so-called Open Working Group of SDGs has adopted outcome document, which is supposed to succeed the development framework which was established earlier under the MDG. And we're very pleased to say that this outcome document, again, gave very special importance to the issue of gender and gender statistics by including one specific target on the gender status and the gender statistics. I will stop here because I'm sure Sonia will elaborate more on these issues. And so let me start, ladies and gentlemen. It is really my great pleasure to have 3 distinguished panelists here for this session. Ms. Ana Güemes of the UN Women's Representative in Mexico, Ms. Lorena Cruz, President of the National Institute for Women, Mexico, Ms. Sonia Montaño, Director of the Gender Affairs Division, ECLAC, in Chile. We also have the honor of having Dr. Eduardo Sojo, the President of INEGI, as a commentator of this session. So first, I'd like to invite Ms. Ana Güemes as a first panelist. And okay, let me introduce. She's currently the representative, she's currently the representative of UN Women in Mexico. She's a doctor and also a specialist in community health from Complutense University of Madrid. And she has a diploma in International Technical Cooperation for Development. She's a long-time defender of the women's rights and has
worked over 20 years. She has experience of over 20 years in Latin America and Caribbean, working with United Nations agencies such as UNFPA, WHO, PAHO, and now with UN Women, to promote gender equality and empowerment of women, human rights, and sexual and reproductive health. Now I'd like to give the floor to Anna, please. Sí. Okay. Muchas gracias, Keiko, y efectivamente pues les vamos a presentar un poco un panorama de cómo está la igualdad de género en las discusiones de desarrollo del post-2015 y lo que ya se está discutiendo en materia de necesidades estadísticas. Siguiente. Como decía el doctor Sojo, o sea, a veces el ejercicio de la memoria en nuestras regiones, en nuestros países es tan importante, y yo además siempre me gusta y les invito, como varios y varias van a tener espacios aquí afuera, a que sigamos ejercitando esto que a veces en nuestra región es tan difícil, que es el reconocimiento colectivo, ¿no?, de estos esfuerzos colectivos. Y yo sí quiero aquí reconocer a mis maestras, porque además tengo varias aquí en la sala. Desde luego Sonia Montaño, que está en la mesa, creo que ha sido maestra, inspiradora y luchadora de todas nosotras en el ámbito de la salud, y acaba de llegar Elsa Gómez, que fue una maestra en poner estadísticas no solamente en la situación de la salud, sino en la carga de distribución de los cuidados de salud y desde luego en el financiamiento de la salud y en los temas de gasto de bolsillo tan difíciles en nuestra región. A Claudia García Moreno de la OMS, que con las estadísticas y con el estudio multicéntrico de violencia. Y quiero felicitar públicamente a dos mujeres, una que está aquí, que además ha sido mi jefa, a Gladys Acosta, que fue también directora de UNIFEN y ayudó a hacer ese tránsito, pero ahora, junto a Magali Sarrocha de Cuba, Gladys Acosta por Perú, van a ser las nuevas dos expertas latinoamericanas para el comité de la CEDAW a nivel global. Y creo que cómo hacemos más, la aplaudimos, sí, bravo Gladys, porque además es primera experta peruana, y yo creo que hay muchas más, vamos a seguir, y muchos más. Yo creo que ahora ya no solamente estamos hablando de personas, el doctor Sojo nos hacía recordar cómo han ido creciendo nuestras instituciones a lo largo de estos años, y los nombres y cómo nombramos nuestras unidades de género son evidencia de esos cambios, felizmente, ¿no? Y quiero traer al marco esto porque algo que es sumamente importante, sin duda la discusión del post-2015 es fundamental, pero no podemos olvidar que tenemos un marco internacional de derechos humanos. Esta región además tiene un marco regional, hay muchos colegas aquí que están trabajando en el ámbito de la violencia, y sin duda las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los marcos regionales son fundamentales, ¿no? Este no se lo voy a explicar, pero básicamente es para que ustedes vean que, a diferencia de lo que ocurrió con los objetivos del milenio en el año 2000, que prácticamente después de una declaración del milenio muy inspiradora, en realidad los objetivos del milenio lo hicieron un grupo muy cerrado y se configuraron posiblemente como en una de las agendas de mayor consenso en las Naciones Unidas. A diferencia de lo que ocurrió con la Declaración del Milenio, el proceso del post-2015 está siendo hiperconsultado, online, presenciales. Tenemos ya a la fecha creo que más de 170 países que han hecho consultas nacionales. Tenemos encuentros ministeriales de todos los ministerios en el ECOSOC, el Open Working Group, que es el grupo de países que se crea después de la conferencia de Río+20 para
trabajar desde una perspectiva intergubernamental, el grupo de personas eminentes, por supuesto el grupo de las Naciones Unidas, y a la vez hay muchísimos foros que se están haciendo en paralelo, el de cambio climático, el de pueblos indígenas, y uno muy importante que es la eficacia de la cooperación, ya no de la ayuda. Miren ustedes que las palabras nombran los cambios también, que tuvo lugar este año en México. Entonces, hay un entramado y seguro que ustedes han participado en una o varias de estas consultas, pero básicamente toda esta ruta nos lleva a esta agenda que esperamos que se adopte en la próxima Asamblea General el próximo año, en el año 2015, y al final del día son los países representados a través de sus gobiernos los que están definiendo y van a tener que definir los acuerdos finales, ¿no? Las características donde ya hay unos ciertos consensos, y yo creo que es importante, es que esta agenda de post-2015 va a tener un mandato universal, es decir, a diferencia de la agenda de los ODMs, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde había unos que eran para países en desarrollo y solamente uno para países desarrollados, que además no cumplieron, que era justamente el de financiamiento de la ayuda. Ahora está el tema de que va a ser universal para todos los países, pero aquí quiero poner un ojo para sus países, sus delegaciones, sus cancillerías, etcétera, y saludo también a las representantes de la Cancillería de México. Es el tema de que, como ya ocurrió en Beijing y como ocurre sistemáticamente en los consensos de las Naciones Unidas, los países introducen una cláusula que nos ha hecho muchísimo daño a los derechos de las mujeres, que es cuando sea nacionalmente apropiado. Entonces, por ejemplo, temas que son fundamentales para los derechos humanos, como eliminar el matrimonio infantil de las niñas, le ponen el encomillado del acotazo al nacionalmente apropiado, y definitivamente la gran discusión entre el universalismo y la pertinencia a los derechos humanos es que los derechos humanos, digamos, son estándares universales y que no pueden ser negociados a lo culturalmente apropiado, ¿no? Entonces, esa es una gran discusión que se está dando. El otro tema es que sea transformadora, que traiga un cambio estructural para el desarrollo sostenible, aunque ahí, y esta es la discusión que se está dando en estos meses, la CEPAL tiene un liderazgo en la región, definitivamente en el marco del ECOSOC a nivel regional, es el tema de efectivamente estas alianzas para el desarrollo, el rol del sector privado, el rol de los cambios macroeconómicos, el tema de los mecanismos famosos de implementación. Esa es como la gran discusión. Una agenda basada en derechos, en igualdad sustantiva, pero a la vez, y eso también lo hemos aprendido a lo largo de estos últimos 40 años, no solamente se trata de tener, y esta región es la región, todos los países han ratificado la CEDAW, todos los países tienen el principio de igualdad en sus constituciones, tenemos mandato de igualdad y no discriminación, pero la idea es dar el salto a la implementación, a la transparencia, al monitoreo y, por último, un poco a la rendición de cuentas, pero poniendo el principio de igualdad y no discriminación, pues como decía Alicia Bárcena en este año, cuando se empezó a discutir en varios foros este tema, donde la igualdad sea una meta última, pero también un principio ético de la política pública, y estamos hablando al final de pactos globales, no estamos hablando de agendas, estamos hablando de arreglos institucionales y de pactos globales, ¿no? Este año, ya en la Comisión del Estatus Jurídico de la Mujer, de la 58, hubo dos grandes aportes, o sea, en las conclusiones acordadas, donde se acordó que definitivamente se iba a trabajar, se proponía un objetivo independiente sobre la igualdad de género, y además que la igualdad de género fuera transversal. Se aportaron los consensos de las conferencias regionales de la mujer y, como decía Sonia, es muy importante preservar el espacio regional, porque nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, o sea, esto no ocurrió este año, sino el año pasado, donde esta región fue muy
sólida en plantear el tema de que se incluyera el feminicidio y la situación de defensoras y tal de las mujeres, pues genera conversaciones larguísimas y a veces muy draconianas en estos foros globales, ¿no? Y bueno, pues de nuevo felicito el liderazgo de esta región y de los países y de las delegaciones oficiales, para que ustedes se den cuenta que no ha tenido la oportunidad de participar. Esta comisión tenía que terminar a las 6 de la tarde y terminó ¿a qué hora? A las 5 de la mañana, ¿no, Lorena? Del día siguiente. ¿Y cuáles son los puntos que quedan en la agenda? Derechos sexuales, derechos reproductivos, autonomía de las mujeres, ¿no? Entonces, 20 años y 20 años para que cuando hablamos de libertades, pues quede como muy complicado. Un tema es que en julio ya de este año el Grupo de Trabajo Abierto de los países ha concluido su trabajo y ha presentado un marco, que es el marco que va a dar pie a todas las discusiones, con 17 objetivos de desarrollo sostenible, con metas y mecanismos de implementación al año 2030. O sea, es otro marco de trabajo al año 2030. Entonces ahora hay, como siempre, grandes discusiones, son muchas metas, son pocos metas, son estructurales, no son estructurales, son universales, no son universales, son las apropiadas. Esa es el tipo de discusiones que esperamos tener en los próximos años. Y no voy a entrar un poco ya les decía que nosotros sí estamos viendo como temas otra vez lo de que sean metas globales y no está claro cuál es el piso común, o sea, va a haber efectivamente diferentes desarrollos porque estamos partiendo de diferentes peldaños, pero no está claro cuál va a ser el nivel de estándar, ese piso común que como humanidad nos vamos a comprometer, ¿no? Y también, efectivamente, hay temas que todavía están muy débiles en general, como es el tema de acceso a la justicia, los mecanismos efectivamente de rendición de cuentas y de fortalecimiento de la institucionalidad pública, que también, como se ha mencionado en la mesa anterior, pues es fundamental, ¿no? O sea, puede haber definitivamente asocios generales, pero pues la responsabilidad de la pública es fundamental en todos los países. Estas son las 6 metas y bueno, no voy a entrar en cada una de los objetivos, de los acordados, porque pues me tomaría los 3 días, pero sí me quiero detener en el específico, en el que se supone que es la acción afirmativa y que tiene estas 6 metas. La primera, que tiene que ver efectivamente con poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas, y ahí sigue habiendo un gran desafío para toda la región, que es armonizar nuestra legislación, pero no solamente la legislación, los códigos, las políticas públicas con los estándares internacionales de derechos humanos. El segundo es eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Incluye también el tema de trata y otras formas de explotación en la vida pública y privada. Y sí, digamos, este es nuevo, no estaba en los objetivos del milenio y ha sido también esta región la que, junto a otras, yo diría después, pero ha colocado esta meta en el escenario internacional. La tercera es la eliminación de prácticas nocivas como el matrimonio infantil y forzado y la mutilación genital femenina. El secretario general acaba de lanzar una campaña global contra la mutilación genital, pero definitivamente matrimonio temprano, embarazo temprano son temas muy complicados y muy difíciles en la agenda internacional. No hay un consenso y yo creo que es sumamente importante. Y cuando vemos nuestros países ocurre lo mismo, o sea, en nuestra legislación tenemos matrimonio a la edad de los 18 años, pero empiezan luego las excepciones. Con la excepción sí, con la excepción sí, y realmente tenemos que trabajar en ese sentido. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres. Me salté el de reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, es un gran aporte, yo diría, también de esta región. El tema de vincularlo con las políticas de protección social, los pisos de protección social, que también
y ahí también las colegas de la OIT que llegaron, se está como trabajando en toda esa línea de que la protección social no esté asociada al trabajo, sino que sea un piso universal para al trabajo remunerado, ¿no? Y el tema de la corresponsabilidad, desde luego la participación, pero definitivamente, por ejemplo, trae participación local, lo que es un gran avance respecto a lo anterior, pero no está incluyendo, pues es muy importante para muchos países y más en estas épocas tan aciagas de conflicto, la participación de las mujeres en los procesos de paz y en los procesos de justicia transicional. Y el último, que además les tengo que decir que de los 17 metas y no sé cuántos indicadores, etcétera, fue el último que se negoció, que era el tema de asegurar el acceso universal a la salud y los derechos reproductivos y sexuales, no dice eso, obvio, de conformidad con el programa de acción. Eso ha sido un acto fallido o esperanzado del programa de acción de la CEIPED y de la plataforma de acción. Entonces, definitivamente, pues estos siguen siendo como los temas. ¿Con qué contamos? Algo que es sumamente importante, yo quiero también pues saludar al director de la Conferencia de Estadísticas, es esta alianza que se ha hecho entre las comisiones de las mujeres y las comisiones de estadísticas, tanto a nivel global como regional. Ya la Comisión de Estadísticas aprobó y puso en marcha la plataforma de 52 indicadores que toman Beijing y desarrollan Beijing cada una de las esferas de preocupación, y esta ya es una esfera, y de hecho en los informes que los países tuvieron que presentar este año de implementación de Beijing ya tenían que reportar cómo estaban en estos 52 indicadores. Pero definitivamente tenemos muchísimos vacíos en materia de violencia contra las mujeres, pues todavía hay muchísimos países que no han relevado encuestas, todavía el tema de los registros administrativos es fundamental, de los registros únicos a lo largo de toda la cadena de justicia. En propiedades de activos, pues mencionaba el doctor Sojo el proyecto EDGE, que está buscando efectivamente que no dejemos de poner temas de preocupación porque no haya datos, ¿no? Sino que realmente trabajemos con aquellos indicadores que ya tenemos, pero sobre todo empecemos también pues el trabajo de cuidado no remunerado. Nosotros decimos que es el impuesto invisible que pagamos las mujeres, ¿no? Y entonces, si no lo iluminamos, si no trabajamos en encuestas de uso del tiempo, si no trabajamos en cuentas satélites, realmente pues es muy difícil que se genere una política pública pues basada en base empírica como queremos, ¿no? ¿Qué es lo que ya estamos haciendo y cómo lo podemos hacer? Y esto lo hemos discutido a lo largo de estos 15 encuentros. Mayor capacidad de análisis de los datos existentes, también el fortalecimiento de la institucionalidad de las instituciones que analizan los datos, y ahí seguimos definitivamente apostando por instituciones de estadística y de evaluación de políticas públicas autónomas, fortalecidas, con transversalización de género, mejores encuestas y registros administrativos, estadísticas de género en los planes nacionales de estadística de mediano y largo plazo. Todavía en muchos de nuestros países las estadísticas sobre violencia o las estadísticas sobre uso del tiempo tienen financiamiento internacional, pero todavía no entran en la corriente principal del financiamiento público, y esto es fundamental para la sostenibilidad. Y desde luego el cabildeo vigoroso y el apoyo técnico y financiero. También somos conscientes que con toda esta dimensión de indicadores, la agenda del post-2015, donde además se están incluyendo temas de océanos, de cambio climático, de ciudades, áreas sumamente importantes definitivamente para el desarrollo, pero puede significar muchísima presión para los organismos de estadística, y es muy importante que los organismos de estadística, los mecanismos para el avance de la mujer, hagan parte del debate sobre los mecanismos de implementación. Eso lo hablábamos también con los mecanismos de estadística y lo estamos trayendo a esta conversación. No podemos fragmentar la agenda de desarrollo en 17 cajones elevado
a N potencias y desarrollar como vidas en paralelo del desarrollo sostenible. Y yo creo que es el gran desafío, sumar esfuerzos, no duplicar actividades y definitivamente por la experiencia que tenemos. Es una ruta que, como ya se ha dicho aquí, queremos mostrar, queremos llevar y que además creemos que es la ruta correcta y que tiene que ser fortalecida. Y en este año, además, no solamente se va a presentar aquí en este encuentro el trabajo del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la CEA, de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, sino de otros grupos de trabajo. Y la idea, el siguiente piso, es realmente establecer mucha más relación con el grupo que está trabajando estadísticas agropecuarias o estadísticas de la información, etc. Y cierro, pues definitivamente con el principio: si actuamos con decisión sabiendo que el empoderamiento de las mujeres y las niñas y el apoyo a su plena participación pueden resolver los retos más importantes del siglo XXI, encontraremos soluciones duraderas a muchos de los problemas que tiene el mundo actualmente. De esta manera se abordarán sustancialmente desafíos importantes como la pobreza, la desigualdad, la violencia contra las mujeres y las niñas y la inseguridad. Y ahí quiero volver a repetir que esta región, con otros países, pero yo diría con mucho liderazgo de la región, está trabajando para que la pobreza no se mida solo por ingreso, sino que podamos analizar la multidimensionalidad de la pobreza, pero todavía no hemos logrado, y esperamos que lo podamos plantear como resultado también de este encuentro, el tema de que la dimensión del tiempo, que ahora no está siendo medida en los estimados de pobreza multidimensional, realmente pueda hacer parte pues, de este trabajo. Y definitivamente, pues volviendo a los orígenes, ¿no? A este ejercicio de memoria que es tan importante en nuestra vida, retomar, estamos cumpliendo ya 69, ¿no? 69 años como naciones, 79 años como las Naciones Unidas, y volver a retomar que ya desde la Carta de las Naciones Unidas se reafirma que la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Y resueltos los pueblos de las Naciones Unidas, no los gobiernos, a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, a reafirmar nuestra fe en los derechos fundamentales del hombre, decían entonces, ahora ya, del hombre y de las mujeres, en la dignidad y el valor de la persona humana, ¿no? Próximos pasos, ese es el desafío, yo creo, articular la revisión también del proceso de la Plataforma de Acción de Beijing, que cumple 20 años, con el mundo que queremos, el mundo que estamos acordando y donde definitivamente pues, los desafíos son muchos y las expectativas son muy altas y así tiene que ser. Muchas gracias. Thank you, Anna, for the wonderful presentation. There's a wide range of gender issues, and the focus of issue changes over time, and there's always emerging issues. I think her presentation really examined how the focus has shifted over time and where the world now places an importance, among others, in the current discussion of post-2015 development agenda. You also mentioned the importance of alliance between the Commission on Women's Status and the Study Commission, and we are really working together lately, and especially next year at the Study Commission in New York, we'll be back to back with the Commission on Women's Status. We're already planning a lot of joint activities. So, okay, next, let's move to the next presentation. Will be done by Ms. Lorena Cruz. She has a degree in business administration. She served as an executive member of the State Council of Women and Social Welfare
of the state of Mexico. She has extensive experience in state public administration in several positions. She was Undersecretary of Regional Development of Toluca Valley and the coordinator of interinstitutional collaboration of the Secretariat of Social Development. She was the Director General of the DIF, standing for Integral Family Development, State of Mexico, and the Director of Foreign Investment in the Ministry of Economic Development of the Government of State of Mexico, among others. She's currently the President of National Women's Institute in Mexico. Now I'd like to give a floor. Thank you. Nuevamente, muy buenas tardes a todas y todos. Voy a tratar de ser como muy ágil porque ahorita platicando con el doctor Sojo, creo que la hora a veces no es la más conveniente, venimos de comer y el calorcito, creo que ya nos estamos cansando un poquito, entonces voy a ser muy breve. A ver, tiene ay, perdón. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos los encuentros internacionales de estadísticas de género. Voy a hacer un pequeño recuento de qué ha pasado en estos 15 años de encuentro de estadísticas. A ver, como podemos observar, estos encuentros se enmarcan en los compromisos y recomendaciones internacionales. Y esto es más evidente desde la Conferencia Mundial de la Mujer, desde la Cuarta Conferencia de la Mujer en 1995, que señala: incorporar la visión de género en la producción, análisis y difusión de las estadísticas. Pero, sin embargo, en 1989 la recomendación 9 de la CEDAW señala que la información estadística es absolutamente necesaria para comprender la situación real de la mujer. Ahí tenemos una especie de gancho donde aferrarnos para seguir produciendo mayor información real sobre la mujer. Y estas recomendaciones han sido y son un pilar para todas y todos los que hemos sido parte de estos encuentros internacionales de estadísticas. ¿Cómo se han venido desarrollando estas estadísticas de género? La premisa fundamental de las estadísticas de género es que deben generar, y ustedes lo saben perfectamente, evidencias empíricas que permitan diseñar políticas públicas eficaces para eliminar las brechas de desigualdad de género y brindar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿De qué se ha hablado en estos 15 años? Y ya se presentó anteriormente, de cómo los temas han ido evolucionando. Básicamente los temas prioritarios eran educación, salud y trabajo. Los mismos que se han ido abordando de manera continua, así como obviamente la violencia contra las mujeres, el uso de tiempo, la economía del cuidado, junto con los avances en los marcos conceptuales y metodológicos para fortalecer las fuentes de información. Pero a su vez ha habido temas recurrentes que por su importancia se han seguido trabajando, como es medio ambiente, lo que son pueblos indígenas y afrodescendientes, que también ya había mencionado el doctor Sojo, los presupuestos públicos con perspectiva de género, con los que nos estamos trabajando últimamente mucho más, pobreza y migración. Entonces se vio, y ustedes, bueno, muchos de ustedes que han estado desde el inicio, cómo hemos tenido que ir avanzando en los temas, y ahora también lo vemos, hay temas que pensamos que son inagotables, y de ahí surgen subtemas y subtemas y subtemas, hasta que, bueno, la cantidad de temas con los que estamos trabajando nos están apoyando para ver cuáles son esas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y obviamente cómo podemos acabar con ellas. Los encuentros internacionales de estadísticas de género en Aguascalientes, que han sido 15, aquí podemos observar, en 2000 el Coloquio Internacional de Estadísticas bajo un enfoque de género, el 2001, que ya lo había también comentado el doctor Sojo, cómo van evolucionando los nombres. De un coloquio pasa a un taller internacional, del taller internacional pasamos a un encuentro internacional, después transcurrimos a políticas públicas sensibles al género y las metas del milenio, en 2004 hablamos del medio ambiente, en 2005 de Beijing a las metas del milenio, en 2006 tenemos metas del milenio,
en 2007 la formulación de políticas públicas, en 2008 en el 9º encuentro la ronda censal 2010, en el 2009 avances y desafíos una década después, en el 2010 estadísticas de género y políticas públicas, en 2011 empoderamiento, autonomía económica y políticas públicas, pero aquí lo más importante es cómo estos encuentros nos han servido para los productores y usuarios de información. Y bueno, los dos más recientes, en 2012, las bases empíricas para políticas públicas orientadas al empoderamiento económico de las mujeres, en 2013, los empoderamientos y autonomías de las mujeres, medición del cumplimiento de los compromisos internacionales en la región. Aquí nada más para hacer un pequeño ejercicio, ¿podría levantar la mano alguien que haya asistido por lo menos a 5 encuentros internacionales? ¿A 4? ¿Mínimo a 3? ¿A 2? ¿A 1? ¿La primera vez? ¿A más de 5? Bueno, muy bien, ahí vamos. ¿A los 15? No. Ahorita pasan por favor a reconocer una medalla de reconocimiento por sus 15 años de experiencia en los encuentros internacionales. Bueno, como ven, las y los usuarios han aprendido el lenguaje de las estadísticas. Y qué mejor quienes levantaron la mano, como Marcela Paz y Maquena, que han vivido las estadísticas y que desde donde sus lugares de trabajo nos inyectan esas ganas y ese amor por las estadísticas. De verdad, otra vez, muchas felicidades. Pero hemos avanzado mucho con el uso de las estadísticas para diagnosticar la situación y para el diseño de políticas públicas, su seguimiento, impacto y evaluación. Y aquí también comparto, y que Ana lo mencionó, el Plan Nacional de Desarrollo de México, por primera vez se construyó con perspectiva de género. Y con esa perspectiva de género obviamente se incluyeron varios indicadores en donde también una Marcela Eternot, una Paz López también tuvieron que influir, y era lo que veíamos. Les comparto un número que realmente no es de lo mejor ni habla también de nosotros, pero nos sirve como un reto para avanzar. De uno de los porcentajes de mujeres en puestos de alta dirección en el gobierno federal, estamos hablando como del 33.2%, que se podría pensar que no es tan bajo, pero sí es tan bajo porque nos tuvimos que ir como a los niveles más bajitos: jefe de departamento, subdirector, director general, subsecretario y secretaria de Estado. Entonces también, como buenas conocedoras de los temas, me decían de dónde podíamos tomar información para que no nos viéramos tan mal. Pero aparte mal, al presidente de la República le gustó porque dijo que uno de los retos más importantes que tenía en esta administración es que hubiera mucho más mujeres en las tomas de decisión. Entonces, son pequeños momentos, datos, que como yo les había dicho, cambian la vida de todas y de todos nosotros. Y obviamente y hay que reconocer nuevamente la colaboración tan estrecha de los mecanismos para el adelanto de las mujeres con las oficinas de estadística. Yo creo que si no fuéramos tan aliados como lo somos ahora aquí en el INEGI con el INMujeres y en otros lugares de la región, yo creo que poco podríamos hacer si no estuviéramos caminando de la mano, unas áreas dándonos información y la otra área obviamente ocupando esa información para el desarrollo de políticas públicas. Instituciones participantes. ¿Quiénes han participado en estos encuentros y quiénes han ido sumando? Pues obviamente el INMujeres, INEGI, antes UNIFEM, ahora ONU Mujeres, las oficinas de estadísticas de nuestros países, los mecanismos para el adelanto de las mujeres, la División de Asuntos de Género, la CEPAL, y el Grupo de Estadísticas de Género de la Conferencia Estadística de las Américas. Aquí tenemos como Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Y obviamente también hay que sumarle las diversas instituciones que analizan y utilizan esta información, que ya si lo sumamos, bueno, pues son muchísimo más de las que ahorita aparecen en pantalla. Materiales presentados. Yo creo que también, si les pido que levanten la mano quién tiene en su poder los materiales presentados, supongo que somos
casi todas y todos. Y aquí tenemos materiales que han sido muy importantes para todas y todos nosotros, como es el Manual de Estadística de Género de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, la Guía de Asistencia Técnica para la Producción y el Uso de Indicadores de Género que elaboró la CEPAL en el año 2006, también Delitos contra las Mujeres, Análisis de la Clasificación Mexicana de Delitos, la clasificación del uso del tiempo para América Latina, y podemos irnos leyendo algunos otros como Violencia de pareja en mujeres indígenas, y coincidirán conmigo que muchos de estos materiales que tuvieron su producción desde hace muchos años siguen siendo una herramienta de consulta ahora en la actualidad. ¿Cuáles son los temas centrales del grupo de trabajo de género? Que ya lo hemos comentado. Pues obviamente la agenda de trabajo de este grupo ha desarrollado y posicionado los temas y acuerdos de los encuentros de estadística, como son el uso del tiempo, la medición y valoración del trabajo no remunerado de los hogares, estadísticas de violencia de género, medición y caracterización de la pobreza de género, institucionalización de la óptica de género en las oficinas nacionales de estadística, fortalecimiento de la relación entre quienes producen y quienes utilizan la información estadística. Por eso es muy importante la capacitación en perspectiva de género para los productores de información, que ha sido un trabajo constante del grupo de trabajo de género de la CEA, y el cual permite establecer un diálogo dinámico entre quienes producen y utilizan esta información. Aquí también ya se mencionó qué ha sucedido con para qué nos sirven los encuentros internacionales, y varias de nosotros hemos mencionado. ¿Me quedan 3 minutos? Ya está. Ay. Básicamente es para saber qué no debemos hacer y lo que sí funciona. Yo creo que eso lo podemos englobar. Muchos tropiezos que ha habido, pues yo creo que también han sido muchos de los aciertos para saber en dónde ya no debemos de seguir. ¿Cuáles son los resultados y desafíos? Y con esto ya concluyo. Básicamente, considerar la perspectiva de género en todo el proceso de generación de información, modificar y fortalecer con la inclusión de la perspectiva de género los marcos conceptuales de todas las fuentes de información, como son conceptos, categorías y clasificaciones utilizadas, pero también criterios de codificación, validación e interpretación de información, atender la generación de estadísticas oficiales para las temáticas emergentes, normar la producción con perspectiva de género, comprometer, regular y sistematizar la generación de los proyectos estadísticos básicos para la agenda de género. Y bueno, aquí tenemos que se requieren subsistemas de información para la infancia, adolescencia, jóvenes, población adulta mayor, población indígena, rural, inmigrante, población con alguna discapacidad, todos con perspectiva de género y generación de información. Pues para no abusar del tiempo, les agradezco mucho y espero que las siguientes presentaciones sean también muy dinámicas. Gracias. Thank you, Elena. Sorry if I pressed you for the time. I think our presentation really tells how international instruments and frameworks well translated and adapted at the regional level. And I'm also very happy to learn that this international meeting on gender statistics in this regional context was really instrumental to introduce and shape the gender policies and program in its region. Congratulations. Third speaker, Ms. Sonia Montaño. She's a Bolivian sociologist. She began her professional career in 1983 when she founded and directed the Center of Information and Development of Women. She made the first proposal for gender public policies in 1989. She was the Undersecretary of Gender Affairs of Ministry of Human Development Bolivia between 1993 and 1995, and also has served as an advisor and consultant in several countries, mainly in Latin America. She has worked a lot on the issues related to public policies and citizenship and political participation of women.
She's currently a director of the Division for Gender Affairs for the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, CEPAL. Now, the floor is yours. Aquí estoy de vuelta. Yo voy a presentar brevemente algunas de las conclusiones preliminares que surgen del análisis de los informes nacionales de evaluación y revisión de los 20 años desde Beijing, que la CEPAL está preparando para la sesión especial que con ONU Mujeres estamos invitando el 17, 18 y 19 de noviembre, donde, por lo tanto, voy a presentar algunos de los elementos que se van a mostrar en ese momento, a manera de compartir lo que surge de los informes de país, pero al mismo tiempo tratando de introducir algunos elementos de análisis y reflexión, sobre todo para vincular con lo que podrían ser desafíos futuros. La primera cosa que me gustaría decir es que en estos 20 años transcurridos desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, llama muy positivamente la atención que nuestros países, especialmente América Latina y el Caribe, me refiero ahora, han tenido un desarrollo que se refleja en los propios informes. La calidad de los informes que han enviado la mayoría de los países es realmente notable y creo que vale la pena mencionar porque esto no siempre fue así. Hubo momentos en que los gobiernos tenían dificultad en tener evidencia, tener datos, tener reflexiones, y vuelvo a decir que es muy importante porque, por ejemplo, demandas que habían estado presentes desde la sociedad civil en Beijing o demandas que habían estado presentes en los encuentros feministas de América Latina, que ya también han pasado 30 años, muchos de los objetivos que se habían planteado en las conferencias regionales hoy aparecen en los informes de país como logros reconocidos por los propios gobiernos, pero sobre todo llama la atención, y yo les recomiendo porque los informes de país están en la web, por lo tanto son accesibles a todo el mundo, y yo realmente en general no recomiendo leer informes. Uno recomienda leer novelas y esas cosas bonitas, pero estos informes vale la pena leerlos. Realmente son informes muy interesantes porque, por ejemplo, países donde la constitución política de su país indica que la vida comienza antes del nacimiento, que como nosotras estudiosas del tema sabemos que este es como el candado que, hablaba también Ana, se pone en muchos países para evitar el avance en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Pero que sea el propio país que identifique ese candado como una necesidad de revisar y modificar, me parece que estamos francamente en un mundo mejor desde el punto de vista de la apertura de nuestros propios países a revisar su propia legislación en beneficio de las mujeres. O que, por ejemplo, países también de la región establezcan claramente en sus informes cómo, a nombre de los valores culturales, muchos de los objetivos de Beijing no se cumplen, y en particular un llamado de atención muy interesante, por ejemplo, a la élite política de la región. Hay una cantidad muy interesante para la gente que hace ciencia política y que quiere reflexionar. Es muy interesante ver cómo los propios países indican y reconocen aspectos de cómo el sistema político y sobre todo el sistema de partidos en nuestra región ha logrado que, a pesar de las leyes de cuotas que han tenido un impacto positivo, de hecho la participación legislativa de las mujeres es muy importante en los países donde había cuotas, pero que a pesar de eso los propios países reconozcan que los dirigentes políticos estudiaron muchísimo por dónde eludir la ley y hacer retroceder a las mujeres. Que los propios países te digan que uno de los principales obstáculos es la falta de recursos, la falta de presupuestos,
que la falta de fuerza política de los organismos que formulan políticas públicas, creo que son como algunos de los ejemplos que entusiasman en el sentido de se ha instalado en la agenda política el reconocimiento, uno, de que las políticas de igualdad de género son necesarias, son importantes, plantean muchos desafíos que ya no son desafíos que salen desde afuera, desde la sociedad civil o los foros, sino que los propios gobiernos empiezan a ver como importante hacer cambios institucionales, cambios legislativos, cambios en el ámbito de las estadísticas, hay cosas muy interesantes para ver, de modo que yo diría que de conjunto es muy estimulante ver los informes de país, a pesar de que a la luz de los propios informes, de los logros que los gobiernos identifican y de los desafíos, pero sobre todo a la luz de los datos que afortunadamente en América Latina tenemos ya a disposición, podríamos decir que la primera conclusión que surge de este proceso de revisión es que la igualdad de género ha ido a paso de tortuga cuando el desarrollo del planeta está yendo a pasos acelerados hacia una situación muy crítica. El último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, que yo creo que vamos a hablar, coloca la lupa ya no en si los países firmaron o no la CEDAW, o tuvieron un mecanismo para el adelanto de la mujer, si tienen ley de cuotas, todo eso muy importante para nosotras, pero lo que nos están diciendo es que estamos yendo hacia un planeta que hace 20 años ni se veía. No era que no existían estos problemas que estamos viendo desde el punto de vista del cambio ambiental, pero no estaban en la agenda política, no estaban en la agenda pública y no teníamos conciencia. Si de hecho uno ve la plataforma de Beijing en algunos de los temas más críticos, como es el de medio ambiente, hay alguna lucidez, hay algunos atisbos en la plataforma, pero ciertamente insuficientes respecto de la magnitud de lo que hoy significa el cambio climático y los desafíos de largo plazo que vamos a enfrentar mujeres y hombres en los próximos 50 años. Siempre digo que si uno pregunta, me parece que es un ejemplo como didáctico, las niñas de hoy en general tienen una vida mejor que la de sus abuelas, en el sentido de su acceso a la salud, a la educación sobre todo, a un grado de libertad relativamente mayor respecto de sus capacidades para decidir. Sin embargo, lo que uno ve en los informes de la región es que el marco jurídico internacional de derecho, digamos, en general, a mi juicio, podría merecer una evaluación positiva, porque en general se han removido prácticamente la mayor parte de los obstáculos explícitos de discriminación hacia la mujer. Sin embargo, vuelvo a decir, hay varios países que ya están indicando la necesidad de seguir legislando sobre temas nuevos, por ejemplo, que corresponden al área de las buenas noticias, creo yo, que es el matrimonio igualitario, la legislación sobre interrupción del embarazo, es decir, nuevos desafíos que buscan y nos plantea la necesidad de cómo armonizar las nuevas leyes que han surgido en la región, en algunos países, y que van a tener implicancias, por ejemplo, en los códigos de familia, en los códigos civiles y en una serie de otras legislaciones secundarias que van a tener que armonizarse y que pueden ser el espacio a través del cual retrocesos puedan ocurrir en esa materia. Pero en general uno diría que el marco jurídico nacional e internacional es suficiente y también el desarrollo institucional, dado que en la mayoría de nuestros países el desarrollo institucional está a la luz de procesos de paz, democráticos, etcétera. Entonces, ciertamente tenemos unos logros importantes en el desarrollo institucional
en la reducción de la pobreza. Creo que la reducción de la pobreza es un aspecto positivo, aunque claramente, y aquí vuelve a aparecer, se reduce la pobreza, pero aumenta la proporción de mujeres pobres. Entonces, estamos mujeres más educadas, siguen ganando, las que se educan más son las que más brecha salarial tienen con sus pares varones. Y sobre todo, lo que estamos viendo es que está quedando seriamente afectado un bolsón de mujeres indígenas, rurales, campesinas, no educadas, que quedan como las más afectadas de toda la negligencia en materia de políticas públicas que ha habido en el desarrollo regional. Entonces, hemos ido a paso de tortuga, estamos enfrentando desafíos muy grandes y la verdad es que esto no creo que vale, esta es la última reflexión que yo quisiera hacer, que no vale solamente para las políticas de género, sino que en general vale para las políticas de desarrollo. Y es que en nuestros países, por ejemplo, hemos pasado una década de crecimiento económico importante, de reducción de la pobreza, pero no hay un cambio importante ni de la matriz productiva, ni de la matriz energética, ni de la política alimentaria, y por lo tanto lo que se está haciendo es gastar los pocos recursos que quedan de una economía de exportación de recursos naturales en muchos casos, sin el adecuado y necesario cambio en la transformación productiva y por lo tanto en la generación de empleo. Nosotros destacamos en el informe situaciones como Uruguay o Costa Rica o Ecuador que están avanzando en temas de cuidado, pero ciertamente el concepto de trabajo como trabajo total y sistemas de cuidado están todavía en ciernes incipientes y no podemos decir que está a la altura de lo necesario. ¿Qué es lo que tenemos al frente? Una mirada de corto plazo en que las políticas públicas se están haciendo pensando en el mañana. Eso explica, por ejemplo, cómo muchos países consideran que los bonos son una gran política. No hemos podido erradicar del sentido común de la política pública la idea de que dar bonos a las mujeres es como el gran hallazgo del siglo pasado y sigue vigente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque claro, es cierto que los bonos reducen la pobreza, eso no es duda. Pero ¿cuáles son las implicancias para las mujeres que reciben bonos? ¿Cuáles son las implicancias para las políticas de empleo? ¿Cuáles son las implicancias para lo que entendemos por desarrollo sostenible? Esa es una reflexión, a mi juicio, que todavía tenemos que llevar adelante. En el tema de violencia, este aparece como uno de los temas más trabajados. Hay países que han hecho esfuerzos importantes, sin embargo, los esfuerzos se han concentrado en recoger a las víctimas. El lado de la justicia se caracteriza por la impunidad y el lado de la prevención es impresionante que no hay un solo país que muestre un programa de prevención que valga la pena poner en un informe. Uno puede contar cositas, pero no hay cosas en serio en materia de prevención. Y finalmente, el resultado mixto es que tenemos países, creo que se ha mencionado México y vale la pena mencionar México, vale la pena mencionar Brasil, vale la pena mencionar Uruguay, como esfuerzos importantes de hacer que la agenda de desarrollo principal tenga la igualdad de género como uno de sus ejes centrales. Eso está, creo que, como las buenas prácticas, pero estamos lejos de que eso todavía baje al nivel de los operadores de la política y de los resultados. Entonces, me quedo como en general para decir sí, los países de la región han avanzado, la agenda de género ha tenido resultados importantes, hay una amplitud, pero la mirada que estamos teniendo respecto al desarrollo es una mirada de corto plazo que está omitiendo los grandes desafíos del desarrollo sostenible, del cambio climático, del desarrollo productivo y de la democracia en un sentido más amplio para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de 2015. Por lo tanto, sí, objetivo de igualdad de género, sí, transversalidad, pero eso sería francamente insuficiente si no somos capaces de interpelar el modelo de desarrollo y el sentido común que lo acompaña en materia de democracia y derechos humanos. Gracias. Thank you, Sonia.
but the society evolves. And so the region has done a lot in achieving and advancing status of women, but her presentation really reminds us the many more challenges ahead of us, the many classical challenges, but we also have to be prepared for new emerging challenges too. We are really running out of time, so but bear with me. It's my great pleasure to invite Dr. Soho. I'm sure you're very known, by everyone. You don't want to be introduced. Well, okay. Great president of INEGI. So. Thank you, Keiko. I'll be short. Decía hace un ratito Ana que su abuelita, cuando se hablaba del vaso medio lleno o medio vacío, que su abuelita decía que hay que ponerle más agua. Y yo creo que en nuestro tema no nos equivoquemos. Tenemos que ponerle mucho, pero mucho más agua. Sí hemos avanzado, pero lo que nos queda por hacer, sin duda, es mucho mayor. No estoy tampoco para recomendar informes, como decía Sonia, pero el 6 de noviembre sale el reporte del grupo que formó el secretario general de las Naciones Unidas sobre la revolución de los datos. Y dentro de ese grupo participa Alicia, participo yo en ese grupo. Y lo comentaba hace unos días. En ese reporte se señala que el tema de violencia contra las mujeres, donde se ha avanzado, solo menos del 50% reportan el tema de los países, reportan el tema de la violencia para las mujeres. Y de los que lo reportan, hay una enorme consistencia y coherencia en las cifras. O sea, es bien difícil comparar y hacer benchmark entre unos con otros. Se estima que el 80% de la población que está en poblaciones desplazadas o en refugios son mujeres y niños. Y hay poquísima información sobre ese tema. La mujer participa de manera muy importante en el sector informal y muy pocos países reportan la participación, el sector informal como tal, la ocupación informal. En este reporte que les digo que va a salir el 6 de noviembre y que no se lo recomiendo, pero ojalá lo lean, hay una gráfica que preparó Estefan, donde se habla de los objetivos de desarrollo del milenio. Y entre los 157 países, para los 55 indicadores, que solo el 60% de los países tienen al menos una observación entre el año 2010 y el año 2013 de los 55 indicadores. Quiere decir que para el 40% no hay muchos blancos en los 55 indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio. De ese 60%, que venga de los países es como el 23%. Los demás son estimaciones, son modelos. Entonces, sin duda, tenemos mucho más que hacer en nuestro terreno. Antes de seguir, cuando hace un ratito Lorena preguntó quiénes tenían 15 años de participar en estos eventos aquí del grupo, fueron Maquena, fueron Paz, fueron Marcela, pero allá atrás levantó la mano Elda Estañol. Elda forma parte también del grupo que lidera Pilar García y que es la parte logística que han acompañado todo este proceso, todos estos 15 años, lo que además demuestra que hay mucha estabilidad laboral en el instituto. También agradecer es tan importante este tema en el instituto que que lo hemos tomado a nivel de las vicepresidencias. Aquí también está José Antonio Mejía, que fue vicepresidente del INEGI, y está Félix Vélez, que es el vicepresidente del INEGI y que ve directamente los temas de género, ¿no? Sonia platicaba de los tiempos. Ya hay un reporte, antes de que termine el año, el secretario general de las Naciones Unidas va a poner su visión de lo del reporte del Open Group, más todos los insumos, el Data Revolution y otros grupos que hay por ahí. Ya antes de que termine el año vamos a tener un reporte. Ese reporte va a ser discutido por los países miembros durante todo el semestre
Va a haber una conferencia muy importante en julio de financiamiento al desarrollo, donde el tema de la información tiene que estar absolutamente presente. Tenemos que asegurarnos que ahí esté el tema de la información. Luego se va a venir la discusión en Naciones Unidas y por septiembre, octubre, me imagino que se van a aprobar estos nuevos objetivos para el desarrollo sustentable. ¿Y cuál es la preocupación fundamental? En todos los temas, pero particularmente en el tema de perspectiva de género. Que oigamos las voces que señalan que como no se puede medir, vayámonos al mínimo común denominador. Y eso simplemente no podemos aceptarlo. Si nos vamos al mínimo común denominador, nos vamos a quedar con una agenda de género mediocre. De tal forma que tenemos que ser bien ambiciosos y muy participativos en lo que va a venir. Y tenemos que asegurar que dentro de todo este debate de la revolución de los datos, las oficinas de estadística, de información estadística estén presentes, porque sí tenemos que estar al frente, tenemos que liderar. Todo el tema del Big Data, muy importante, pero se ha sobredimensionado, está sobreestimado. Es bien difícil a través de Big Data poder generar los indicadores que necesitamos para monitorear. Sí va a ser muy importante, yo creo, para visibilizar y para tomar decisiones, pero no va a sustituir el trabajo serio que se hace en las oficinas de estadística, y ya lo comentaba Sonia hace un momento. Pero tenemos que participar en el debate de la revolución de los datos para ver cómo toda esa información nos puede ayudar. Decir también otra cosa, sin duda la revolución de los datos para las oficinas de estadística tiene que ver con una revolución de los registros administrativos. Todo el tema de los registros civiles, todo el tema de detectar perfectamente bien los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, los divorcios, es fundamental. Es más, podríamos tener los nacimientos y las defunciones en tiempo real. Si los convertimos eso en una revolución de registros civiles, no hay por qué esperar. No es por qué esperarnos un año a tener las defunciones por causa de muerte y menos de género. Si realmente nos incorporamos a una agenda digital, podríamos tenerlo prácticamente en tiempo real. Entonces el tema de la revolución de los datos tenemos que llevarlo también hacia nuestro terreno. En síntesis, yo creo que tenemos que estar muy con las antenas bien puestas, tenemos que estar participando en los debates, tenemos que insistir en el fortalecimiento de las oficinas de estadística, y tenemos que insistir en algo que bien comentaba Lorena hace un momento, en las alianzas, ¿no? Ella decía que las oficinas de estadística y de geografía, y en particular en México y en mujeres y el INEGI, vamos de la mano, ¿no? Yo creo que van atrás ahí empujándonos siempre, pero ahí estamos, ¿no? Y yo creo que además es su papel el estar generando cuáles son las necesidades de información que ellos tienen, pero creo yo que sin esa alianza, pero alianza fuerte entre los que hacen las políticas públicas a favor de la mujer y las que generan la información, simplemente no vamos a llegar a buen puerto. Es participar en todo este año que entra, en todos estos meses que se van a venir enfrente, para que realmente podamos poner la agenda de género y la generación de estadísticas con perspectiva de género, con mayúsculas, en negritas y subrayado. Muchas gracias. Shows that reflecting on the past really tells us we still have a long way to go, and we have a lot of issues to tackle in the future. So I think after 20 years after the Beijing, I think we are standing at a very interesting, very critical juncture. We should really reflect back and think where we should be heading. As Dr. Sofo said, quoted his grandmother saying, my grandmother was also saying that if you lose your way, Keiko, look at where you came from. I think this is exactly the reason why we're gathering here at this meeting. Let's think of what we have done in the past, and let's share the experience, lesson learned from our past, and let's enjoy a vigorous discussions. I think that's the only way we can find that future direction of the gender issues and the statistics. So with this, can I conclude this session? Thank you very much for listening.